Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de día viernes 4 de mayo del 2018, de Hablemos en Off, aquí en Radio Duna. Muy buen día, Consuelo, buenos días. Buenos días, juventud. Jóvenes aún. Jóvenes Hola. aún. Buenos días. Oye, Fue semana corta, pero igual se me hizo larga. eterna. Pero fueron 3 días. Es que tú trabajaste el martes. Ah, a ti se te hizo corta. No, Sí, puede ser. No, bueno, pero llegamos al viernes. Eso es lo bueno. Sí, llegamos. Primer fin de semana de mayo. Primer fin de semana de mayo, sí. Y bueno, y el 21 de mayo es lunes, ¿no? El ¿Nos 21... queda la esperanza? No sé. Sí. El 21 de mayo es lunes. Sí, aquí la barra pop saltó al tiro. La tiene clarísima. La tiene anotada en luña. La tiene anotada en luña. Que no. Como dicen en el campo. Sí, por eso yo también lo tenía. Sí. Por eso me hicieron dudar en algún minuto ustedes. Pero sí, el 21 de mayo es un día lunes que nos levantaremos un poquito más tarde. Oye, que 30 años no es nada, que febril la mirada, no, es 20 años, ¿no? Pasamos de 30 años, me refiero a la prescripción en delitos de abuso sexual, a la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Yo creo que ahora, el presidente zanja la discusión internamente. Entiendo que no había una discusión, sino que habían opciones abiertas. La zanja en favor de la imprescriptibilidad. Yo creo que en el Parlamento eso va a pasar como por un tubo. No tengo dudas de que eso se va a aprobar. En lo personal se me plantean una serie de dudas. La figura de la prescripción es una figura que es muy difícil, la existencia, la institución de la prescripción, por llamarlo de alguna manera, es algo muy difícil de entender para quienes no somos abogados. Hay una serie de explicaciones que uno siempre le han dado respecto a que la prescripción existe porque para que exista un juicio justo debe existir la capacidad de ponderar correctamente las pruebas de la existencia del delito y que el paso del tiempo borra las huellas del delito, cambia las circunstancias, nadie está obligado a una memoria con precisión absoluta y por eso se establecen, y además los contextos sociales respecto a la valoración del hecho cambian y por lo tanto por eso se establecen los plazos de prescripción. ¿Hay antecedentes de imprescriptibilidad? Por supuesto. De hecho, en Chile tácitamente, nunca se ha declarado, pero tácitamente los tribunales han interpretado que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En muchas partes del mundo lo son también. La prescripción no es una institución que exista en todas partes. Uno se encuentra, a cada rato se encuentra con casos en Estados Unidos, por ejemplo, en que aparece un autor de un crimen que había ocurrido hace 40 años. Ahora, Lo que pasa es que depende del delito. En Estados Unidos Sí. los delitos contra menores, este tipo de delitos son imprescriptibles. imprescriptible. Sí, claro, sí. sí, pero lo que pasa es que quiero quedarme primero un Lo que poquito... pasa es que además está el tema del ADN para otro tipo de delitos porque te presenta una nueva prueba que antes científicamente que no era antes posible. no era posible. Y de hecho lo que también existe son las circunstancias aquellas que detienen la prescripción. Muchas veces hay hechos que se juzgan con muchos años y que la razón para que se juzguen es porque ocurrió algo que interrumpía la prescripción. Por ejemplo, si alguien abandona el país, el plazo de prescripción aumenta al doble, en fin, hay una serie de normas. Pero la figura de prescripción, para quienes no somos abogados, inclusive entiendo que para muchos abogados que no se han dedicado a estudiar el derecho penal, es un tema difícil de entender y explicar con claridad. Y hay algunos que sí han estudiado el derecho penal, han Y que hecho son clases de y que derecho son- penal y que se han ido convenciendo de... Me tocó entrevistar ayer en nada personal a Juan Pablo Hermosilla y dice que él, en tanto profesor, lo enseñaba absolutamente convencido y Sí, en la claro. prueba
y Pues ya hay otro que en se la llama- evolución del tiempo él ha ido cambiando de opinión. ¿Respecto a los delitos sexuales o de todos los delitos? No, del concepto general. Del concepto De la general, perspectiva, ya, correcto. Claro, que te das cuenta. O sea, cuando te digo, Es un tema que se es un tema que se discute. Y en este caso se toma decisión. Yo creo, en el caso de los delitos de abuso sexual de gran dimensión, por llamarlos de alguna manera, yo creo que la imprescriptibilidad es algo indiscutible. Ya que está tan en boga el caso Caradima. El caso Caradima es un caso interesante porque la justicia penal chilena consideró que los hechos estaban prescritos, la justicia eclesiástica consideró que no estaban prescritos, Claro. anuló la prescripción y de hecho por eso sancionó a Caradima. Más allá, claro. Lo condenó, porque de hecho había un contexto general respecto de testigos, de más de una víctima, etcétera, etcétera, y testimonios que resultaban creíbles en términos del perjuicio personal para quienes emitían el testimonio. Es decir, en fin, hay todo un tema ahí bastante amplio. Yo tengo una duda. Perdón, me estoy metiendo como en puros paréntesis Sí, es que, respecto de... si puedo terminar la idea en una de esas. Sí, dale, voy a anotar para que no se me olvide. Sí, lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí, ¿qué es lo que se dice respecto a los delitos de abuso sexual? Se sostiene, y lo conversé con varios expertos, se sostiene que el punto es que la gente no asume que ha sido abusada sexualmente o bloquea que ha sido abusada sexualmente y que la mayoría de edad, la madurez, tratamientos psicológicos u otro tipo de circunstancias de la vida les permite asumir que fueron abusados sexualmente. Entonces, por eso sostiene que la prescripción de 10 años, porque recordemos que hoy día en estos delitos la prescripción era de 10 años a contar de la mayoría de edad. Es decir, a los 28 años... Ya, pero hay algo distinto. Hay algo... Pero, entonces el punto es, la gente asume y se da cuenta, o se atreve, o se libera, o deja de, o el abusador deja de tener poder sobre ella. En fin, hay un montón de circunstancias que son las que llevan a que muchas veces estos delitos se denuncien muchísimos años después. Y que sean perfectamente demostrables. Yo creo que lo que hay aquí, lo que se presenta ante la imprescriptibilidad es un desafío para la justicia muy brutal, que no se convierta sencillamente en la palabra de uno contra la palabra de otro. Porque si alguien 20, 30 o 40 años después recuerda, asume y se da cuenta que fue abusado de alguna forma, es perfectamente legítimo que quiera obtener una reparación. Pero el punto es, ¿qué le ocurre con aquella persona que sostiene esto es completamente falso? Y no me pidan que me acuerde que hice el 10 de diciembre de 1967 porque no tengo idea, porque no tengo capacidad de reconstituir los hechos, no tengo de hecho a defenderme más que decir eso no ocurrió. Entonces, aquí hay un desafío para la justicia, en términos que tenga la capacidad de ponderar aquellas situaciones y que el solo hecho de que alguien afirme haber sufrido un abuso sexual no se convierta en la única prueba y que la inocencia del otro desaparezca. Yo Consuelo. Sí, pero al final lo perfecto es enemigo de lo bueno. Creo que impone un desafío gigantesco para la justicia, para tener buenos jueces que ponderen bien la prueba. Ahora, si extremas ese argumento, la verdad es que entre 30 años y prescriptibilidad, o sea, ya. Creo que es más importante. Es casi lo mismo. Sí. Creo que en ese sentido es más importante la señal de preocupación que impone. Claro, antes eran 10, el proyecto que estaba proponiendo el presidente eran 30, cosa que antenoche, el propio ministro del Interior declaraba así. Sí. Dio declaraciones ante los periodistas hablando de que esto era 30 años. Y bueno, vemos cómo podemos hablar después del punto político que hace el presidente, que es otro tema de análisis, ¿verdad? Y sabroso. Y el poroto que se gana, digamos. Al cambiar el plazo de prescripción. Pero creo que si ya estás ampliando, Nico dice que los 30 también le parecía excesivo, sí. De 30 a sin prescripción, la verdad es que la prueba queda más o menos en el mismo lugar y en ese sentido creo que si uno tiene que poner en la balanza cuáles son las preocupaciones de un país y cuáles son las señales que tú envías respecto del cuidado especial que quieres poner en los niños, no solo en su educación, sino en su protección y en las cosas que te importan al final, las cosas que tú subrayas como sociedad. A mí me parece muy bien la imprescriptibilidad.
Que por lo demás hay varios países que la aplican, hay gente que Sí. dice que son diferentes tradiciones jurídicas. Sí. Ayer la senadora Jimena Rincón, que junto con Quintana, con Rossi, con Walker, el año 2010 presentó un proyecto de un artículo único en este sentido, que no es exactamente el mismo que presenta el presidente, pero que ahora tiene 16 delitos asociados, son diferentes tipos de delitos asociados a los abusos sexuales infantiles. Pero me compartió un informe de imprescriptibilidad que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, y ahí viene la explicación de varios otros países donde esto se aplica. Es bien bonita la historia, les mencionaba Estados Unidos, Ontario, por ejemplo, en Canadá, Oaxaca, en México. En el caso de Suiza es bien interesante porque el Parlamento lo rechazó y después ¿Sí? pasó a plebiscito. Ustedes saben que en Suiza son buenos para el plebiscito. buenos para el plebiscito. Pero hacen como 20 al año, digamos, y locales mucho. Pero... Bueno, y los efectos fue que se tuvo que convertir en ley. Así porque el que- plebiscito estuvo por eliminar la prescripción. Así es. Bueno, por mencionar entonces algunos países donde esto ya opera. Y hay también una consideración, ayer leí en el Mercurio Online, Juan Carlos Manríquez de un estudio de abogados que entrevistaban junto a otros expertos en estos temas sobre las dificultades de que se elimine la prescripción. Y decía, bueno, que una de ellas era el tema de la igualdad ante la ley, ya porque otras víctimas de delitos de igual o mayor gravedad podrían decir que ellas también merecen imprescriptibilidad. En eso yo, sin ser abogada, ni mucho menos, pero creo que no es tan así, porque si tú ya tienes tiempos de prescripción diferentes, ya estarías haciendo una diferencia ante la ley, ¿verdad? Por lo tanto, si ya tienes delitos que prescriben más tarde, ya no habría igualdad ante la ley. Lo digo por la posibilidad de que esto vaya al Tribunal Constitucional, como toda ley, ¿verdad? Que pase por ese control de constitucionalidad, y porque creo que políticamente esto se va a aprobar No, como por un tubo, como por un digamos. tubo, no, Yo no. solamente una distinción que hago también, naturalmente sin ser abogado, sino que desde el sentido común. Los delitos son distintos, y no solo por la gravedad, sino que por su origen y por el daño que generan. Cuando a ti te roban una billetera, naturalmente la prescriptibilidad puede ser, digamos, un tiempo razonable porque se diluye la prueba, porque es más difícil, porque es más costoso entrar a toda la investigación de vuelta. Pero el daño que puede provocar una vulneración de este tipo, no puedes tú ponerle plazos físicos a la gente para ver cuándo está preparado para acusar. Por eso es que me parece que es distinto. Nadie puede decir que el daño moral que te genera una violación, un abuso sexual cuando eres menor, a cuando te roban una bicicleta, si bien los dos son delitos, son distintos. Entonces, poner plazos, ¿quién es uno para ponerle plazos a otro? Para decirle ya, oye, se te acaba el próximo viernes el plazo, ¿acusas o no acusas? Es que no sé si estoy preparado psicológicamente, no sé si estoy preparado para enfrentar lo que significa una acusación de este tipo, salir a la sociedad, ventilar mi caso, abrirme, revictimizarme, tener que todo el mundo opinar, poner pruebas sobre la mesa. Espérate, no, dame 5 años, es que se te va a acabar el plazo. Insisto, distinto que te roban una bicicleta, decir se te acaba el plazo, sí o no, porque ahí siento yo que no hay un daño moral, o uno no expone cosas tan profundas como cuando hay una violación. Pero tenemos al teléfono a alguien que conoce de este tema. Sí, por eso me parece muy atingente. Conoce de este tema, que es José Andrés Murillo. José Andrés, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo te va? Hola Matías, gracias por el llamado. Hola Nicolás y Connie, ¿cómo están? Hola, Bien, Consuelo. muy bien, buenos días. Consuelo. Está bien, todo bien. Todo bien. Oye, José Andrés, ¿qué te parece a ti la prescriptibilidad o no de un delito del que estamos hablando? Tomando en cuenta la profundidad del daño que provoca el abuso, me parece que la imprescriptibilidad, además, ojo, que la situación asimétrica, el poder y la impunidad que provoca esa asimetría, pensando también en la memoria traumática, que ha sido bastante estudiada a nivel neurológico incluso, que se provoca en la víctima y que lleva adelante una disociación traumática y una especie de incluso algunos hablan de amnesia traumática durante mucho tiempo, en la que no hay una decisión de guardar silencio. Ojo,
importante. Aquí no hay una decisión de guardar silencio, sino que el trauma lleva a cabo un silenciamiento de la víctima durante muchos años. Negación. O sea, la investigación aquí, más allá de lo que nosotros podamos pensar desde el mundo de la idea un poco, aquí la investigación, lo que pasa en la realidad, es que hay muchas víctimas que habiendo sido víctimas desde a los 8 o 10 años, incluso 15 años o más, se les provoca desde el sistema límbico una suerte de detención de su memoria cognitiva, pero su memoria afectiva, que es aquella que le va provocando el dolor y el sufrimiento. Hasta en muchos casos que he conocido de cerca, el suicidio son devastadoras. Entonces, la señal de decirles, ojo, y la gente que llega, no sé cuándo va a prescribir, estoy devastado, devastada, y no sé si es que cómo puedo hacer la denuncia, esto me va a destruir, ¿no? Me acuerdo específicamente de una familia que llegó, que su hija estaba al borde del suicidio. Me dijo, si esto nosotros no lo denunciamos, esta persona que la abusó puede abusar de otros, pero si la denunciamos estamos seguros que se va a suicidar, porque la vamos a lanzar a una arena judicial que no puede soportar. Entonces le provoca un estrés tan grande. Las víctimas comienzan a tener una responsabilidad que me parece injusta, ¿no? Y al mismo tiempo la impunidad que se puede provocar y la repetición del abuso en otras víctimas me parece que de todas maneras justifica lo que está pasando ahora. José Andrés, lo último que quiero decir, respondiéndole a Nicolás Vergara, que también lo estaba escuchando, que aquí no hay no se bajan los estándares probatorios. El estándar probatorio es exactamente igual, no se toca, que tiene hoy día, y generalmente no es la palabra de uno contra el otro, sino que se investiga, se pondera el contexto, que es lo más importante, el contexto donde ocurren estos delitos. Perdona que me extendí un poco. No, está perfecto, pero déjame aclarar, porque yo prácticamente estoy de acuerdo en casi todo lo que dices tú. Si lo único que me preocupa es que definitivamente 20, 30 o 40 años después, muchas de las pruebas que sean ponderadas van a desaparecer y por lo tanto la fuerza del testimonio de uno versus la fuerza del testimonio de otro va a ser lo que el juez termine por ponderar finalmente. Y eso es la situación que yo, ahora, y te tengo que aclarar que no tengo una solución alternativa, no digo el camino es otro. O sea, creo que hay que poner un punto respecto a eso y sobre todo respecto al estándar y a la exigencia de la prueba en términos de lo duro que pueda resultar o no un testimonio versus la palabra de otro, ya que probablemente los hechos no van a existir, digamos. Hay una cosa importante ahí también, y en esto creo que Jimmy Hamilton tiene un punto como muy preciso cuando dice esto va a generar más paz social, porque ojo que aquí la persecución y la condena no solamente son un derecho de las víctimas, sino que son también un derecho de la sociedad. Por supuesto, y un derecho del victimario. En el fondo, si hay prescripción y no se puede investigar, cualquier acusación también como queda en el aire, ¿no? Entonces, uno podría pensar que todos tienen derecho a un debido proceso, a una presunción de inocencia y a un proceso que pueda decir si hay inocencia o no. Entonces, aquí no se bajan los estándares ni se suben los estándares probatorios, sino que se abre la posibilidad de investigar y perseguir un delito tan grave y tan devastador como este, que destruye miles o millones de vidas anualmente en el mundo y que por lo tanto sí, yo creo que merece la pena hacerlo. Último punto sobre el tema y los dejo, pero tú planteas una cosa que es muy importante, José Andrés, que es importante mirarlo, y que es una discusión que se produjo respecto, por ejemplo, a la ley de amnistía en Chile, cuando se trataba de delitos de violación a los derechos humanos, y también respecto a la prescripción. Si lo que debe hacer el juez es sencillamente aplicar la prescripción y no investigar, o si debe investigar, establecer la existencia de los hechos y luego declarar la prescripción. Porque la reparación social que tú planteas, en el segundo caso se obtiene. Y lo importante es eso, digamos. ¿Prescribe la posibilidad de condenar o de investigar? Esa es una pregunta que es muy válida. Una pregunta que es muy válida. Yo creo que si se dejara establecido que no prescribe la obligación, más que la posibilidad, la obligación de investigar,
Y una vez que se llega al momento de la condena... Se establece que de nuevo son tesis jurídicas que se contraponen, y yo creo que eso también es un punto que ojalá en la discusión legislativa aparezca. Era solo un punto, José Andrés, perdón. De acuerdo, muy de acuerdo. Estamos hablando con José Andrés Murillo. Él trabaja directamente en temas de abuso sexual infantil a través de la Fundación para la Confianza, y sabemos también es uno de los denunciantes de Fernando Karadima, y viene llegando junto a James Hamilton. Me imagino que Juan Carlos Cruz habrá vuelto a su trabajo en Estados Unidos de este fin de semana, y su abogado también estuvo presente allá, Juan Pablo Hermosilla, de este fin de semana tan particular, tan histórico, noticia a nivel mundial, que fue el que pasaron ustedes tres, José Andrés, en la Casa Santa Marta. Quisiera conocer tus impresiones de cómo fue compartir con el Papa directamente. Sí, mira, más allá o sea, antes de cualquier conclusión que yo pueda sacar de que lo que como obtuvimos como compromiso de Papa o no, quiero hacer un reconocimiento importante a la generosidad de la invitación, el cariño que hubo durante estos días, esa cara, ese rostro amistoso que hubo durante estos días, que en realidad fue inédito, por lo menos para nosotros que estábamos acostumbrados a una iglesia, obispos y todo eso totalmente como indiferentes, temerosos del diálogo, de la conversación. Obispos que están acostumbrados a tener la verdad y que nadie les discuta, obispos tremendamente arribistas en todo sentido de la palabra, ¿no? Como cosa que conocimos aquí en Chile durante muchos años. Entonces esta invitación primero fue sorprendente para mí, me sorprendió en el sentido de que, y además también les dije, nosotros los hemos tratado muy mal también durante mucho tiempo, y nos dijeron, es que nosotros los hemos tratado muy mal a ustedes, y no es lo que nosotros como nos sentimos que somos, y eso me pareció tremendamente como valioso, y en ese sentido como quiero hacer un reconocimiento, no sé, como desde detalles detalles súper niños, quizás, como desde la comida, las visitas, conocer los archivos secretos, fue cosa muy muy bonita, ¿no? Estar con ellos. Ahora, también las conversaciones me parece largas y profundas, y a veces tremendamente difíciles también con el Papa, fueron algo valioso. José Andrés, claro, desde la mirada desde afuera, ¿nos pueden narrar cómo es una reunión de esa calidad con el Papa? Pues no es una reunión protocolar de 2 minutos lleno de asesores. Desde la sala, ¿cuánta gente los acompañaba? ¿Cuál fue el procedimiento que siguieron? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue? Mira, fue algo en realidad súper sencillo, como estábamos alojando en la misma casa, es decir, estábamos en la mesa, y en la mesa al lado estaba comiendo el Papa sirviendo su ensalada, como no era que llegábamos a un palacio con una entrada como no sé, como de pronto ir al Palacio de la Moneda, no tengo idea, y que de pronto se suenan las campanas y aparece detrás del humo como una figura, sino que él estaba ahí y de pronto yo, no sé, fui a buscar una libretita que siempre me gusta tener para poder anotar si es que se me olvida algo, y estaba él esperándome en la recepción, y fuimos a una sala que estaba ahí al lado, y ahí conversamos, y habían 2 guardias afuera, pero ahí conversamos durante más de 2 horas, una conversación muy franca, muy 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 franca, y honesta, eso como donde además algo importante, nosotros no evitamos ningún tema difícil, al contrario, como dijimos las cosas, y aquí puedo hablar, cada uno tuvo distintas reuniones, y luego tuvimos una reunión los 3 largas, pero aquí no se evitó ningún tema difícil, incluso estando en algunas cosas en desacuerdo, y bastante cosas en desacuerdo con el Papa, y lo dijimos también sobre la mesa, porque es importante, y algo que para mí era importante decirlo, aquí los desacuerdos y el conflicto pueden ser signo de avance y no de bloqueo, ¿no? Y asumir que pueden haber opiniones diferentes
y opuestas incluso respecto del abuso, cosa que era bastante menos. Yo pensé, cuando hablamos del abuso, como no un pecado, sino como una corrupción, fueron palabras que vinieron de él, como esto, no corrupción, y aquí el tema del perdón no tiene una cabida de segunda oportunidades, sino que tendrá una cabida espiritual que para nosotros no nos corresponde, porque lo más importante aquí, y esto fue lo que intentamos dejar súper claro, es que esto no era el nombre propio, porque si no se vuelve algo, por lo menos para mí, irrelevante, no sé, vano, ¿no? Como ir una semana para allá sin que se produzcan las acciones concretas, algunas ejemplificadoras, pero al mismo tiempo ejemplares a nivel global, porque también una cosa que lo hablé con él personalmente, es que ni la Iglesia ni Chile tienen el monopolio del abuso sexual infantil. Sin embargo, la Iglesia se ha mostrado en los últimos tiempos como un refugio más bien de abusadores, de encubridores, de pedófilos, que lo que nosotros siempre pensamos ser desde el principio, porque no hay que olvidar que nosotros en un comienzo, al menos cuando éramos niños y jóvenes, queríamos ser curas y queríamos luchar por estas mismas cosas que seguimos luchando, entonces no era distinto. Ahora, en el fondo, ¿qué pasó? En el intertanto conocimos una cara de la Iglesia que era absolutamente inaceptable, y es lo que nosotros hemos intentado cambiar. Ahora José también, Andrés, claro, que yo no soy, y le dije, como yo no soy parte, no me siento parte de la Iglesia, porque me echaron, o yo sentí que no tenía espacio ahí, porque el espacio lo tenían más bien los abusadores y los encubridores. Te quería hacer una pregunta. Cuando conversan temas dolorosos, temas complicados con el Papa Francisco, estamos hablando con José Andrés Murillo, que viene llegando del Vaticano y también ha creado la Fundación para la Confianza, que lucha contra el abuso sexual infantil. Cuando hablan temas complicados, me imagino que también hablaron temas complicados del entorno y de los consejeros del Papa Francisco, y habrán hablado del cardenal Errázuriz, ¿verdad? Sí, muchísimo. ¿Hubo algún compromiso? Porque nosotros sabemos cuál es la posición de ustedes respecto de las denuncias que hicieron en su momento ante el cardenal, y cuáles fueron las acciones que él tomó o dejó de tomar. ¿El Papa les dio alguna señal respecto de cómo ve él el tema del cardenal? Mira, hoy día el Papa tiene toda la información, e incluso tenía más información de la que nosotros teníamos del actuar de Errázuriz, de Sati y de varios otros que la Iglesia fueron transformándose en realidad en encubridores, realmente encubridores, de una manera que ni yo sabía, que habían hecho tanto lobby para que nuestro caso y otros casos no prosperaran, y por lo menos ahí está toda la información. Ahora, que se vaya a actuar o no tengo idea, espero que sí, porque no les adelantó, una de las señales que no les adelantó nada. Es que aquí no hay vuelta atrás. ¿No les adelantó nada en concreto? ¿O les pidió No. que ustedes no dijeran? No, solamente nos pidió sugerencias, nos pidió que les enviáramos sugerencias acerca de cómo enfrentar y de manera concreta, y también cómo comprender de manera teórica el abuso sexual, sobre todo el abuso sexual infantil, pero el abuso sexual en general, cuando hay una situación tan asimétrica como hay un cura, un obispo, un superior religioso, religiosa. Tocamos también el tema, que era muy importante, y quiero insistir en ello, de que el abuso es un problema global en la Iglesia, porque conocemos, y estoy en contacto personalmente con personas de al menos 15 o 20 países, donde ocurren situaciones realmente, y esto es una palabra del Papa, modélicas, ¿no? Como hay un modelo que se va repitiendo en distintos lugares. Y eso ha ido provocando una crisis ya en las personas, evidentemente en las personas, porque lo primero de acá, y que yo he querido decir, es que aquí el problema no es de la institución. A mí me molesta, ¿no? Cuando dicen aquí el problema es de la Iglesia, se ha hecho mucho daño a la Iglesia. El daño se ha hecho a las personas concretas, a sus vidas, a sus familias, a su biografía. Le prometieron un paraíso, le prometieron la palabra de Dios, y le entregaron y le inocularon un infierno en sus vidas. Muchos de ellos terminaron quitándose la vida, y los conocemos, algunos de ellos de cerca, conocimos y eso todo fue en nombre de Dios, y eso es lo que a nosotros nos parece que es la crisis más grande. Lo que viene después, además, la crisis institucional, la falta de credibilidad,
la crisis más grande, y esto lo hablamos ahí también, esta es la crisis más grande por la que ha pasado la Iglesia Católica, por lo menos en los modernos. José Andrés Murillo, pasó muy poco tiempo entre que el Papa dijo que todas estas eran calumnias y entre esto que nos estás narrando tú, que es un cambio realmente fuerte en 180 grados, pero completamente. Sabemos que pasó por medio Chicluna y su equipo por Chile, pero les narró el Papa qué fue el hecho que lo convenció, porque Chicluna le puede haber traído testimonios, pero testimonios había hace un año, hace 2 años. Entonces a mí me siguen cabiendo dudas de, y si el Papa a lo mejor les contó, qué fue lo que le hizo, para decirlo vulgarmente, le hizo clic, le hizo, ¿saben qué? Creo. Porque así parece ser que fue el cambio, ¡pum! Esto es súper bueno para ustedes, yo creo, porque yo le pregunté a él directamente, bueno, Papa, ¿por qué nos invita? ¿Por qué nos invitó a esta reunión si mutuamente nos hemos tratado pésimo? No sé, además somos 3 pelagatos que existimos en un rincón del mundo, que hemos hecho una pelea que se escucha aquí en Chile, pero ¿qué le pasa? Aquí hay millones o miles de personas, por lo menos, que han vivido este tipo de situaciones y que también podrían estar. ¿Por qué nos llama a nosotros? Y él me dijo, mira, para mí dos cosas. Sentí en Chile un frío extrañísimo, dice, y eso lo fue como masticando, y cuando se dio cuenta en la prensa, y gracias a los medios de comunicación, ¿no? Pero sobre todo con Associated Press, que fue tremendamente duro con él, porque se dio cuenta del abuso que significaba, como la retraumatización que significaba que el Papa diera un golpe en la mesa en esa dirección. Él ahí se dio cuenta, y ahí empieza como creo yo, a desandar camino hasta esto, ¿no? Que era tan inverosímil. Déjame ser un poquitito distante. En ningún minuto ustedes dijeron, esto lo está haciendo por lavado de imagen, porque necesita realmente... Exacto. Mira, yo lo he dicho, como nosotros no estábamos disponibles para eso, nosotros vimos de parte de él, y sobre todo de Jordi Bertomeu, Monseñor Jordi Bertomeu, que es un tipo que está ahí investigando hace por lo menos 15 años temas de abuso en un grupito que son los especies de policía interna de la iglesia, que él fue con el que conversamos aquí en Chile, y él fue el que nos acompañó más allá sobre la visita. Y él fue el que a nosotros nos dio la confianza para poder ir y saber que no era un lavado de imagen, y que más allá de las intenciones últimas del Papa, que si son políticas, si son espirituales, o si son éticas o canónicas, lo que sea, aquí lo que se puede dar es que los cambios que nosotros venimos pregonando hace bastante tiempo puedan ser realidad y se transformen en acciones concretas, y que tampoco sean, ojo, lo del descabezamiento de los obispos acá en Chile. Me parece que evidentemente es algo necesario, es una señal, sin que sea un chivo expiatorio, y que se termine ahí la solución del problema, porque eso no va a ser una solución de un problema, sino que el problema es mucho más estructural. Si se ha fallado en algo tan básico como en la protección de los niños frente al abuso sexual de parte de curas y el encubrimiento de parte de cura, es porque se ha fallado en algo estructural, sistémico, y la solución tiene que ser también estructural y sistémica. José Andrés Murillo, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias, José Andrés. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias. Chao. Buen día. Adiós. Y la digitalización llegó y para quedarse, eso bien lo entiende el Banco BBVA, que hoy cuenta con una modalidad que permite a los no clientes, si escuchaste bien, a los no clientes, a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la app BBVA Chile, ingresa en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. Los más premiados en los premios Salmón, mejor administradora de renta variable en Morningstar, y muchos premios más en lo que va del año. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Volvo, sinónimo de diseño escandinavo, innovación, tecnología y seguridad.
y así lo demuestran The All New XC40 y XC60. Modelos Resentment han sido nombrados European Car of the Year y The World Car of the Year. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la dehesa. Casa híbrida de Vista Los Bravos, un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce los nuevos pilotos y sorpréndete, Socobesa, todos diseños. Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro. Estés donde estés, descarga hoy la app Consorcio. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar. Desde 23.900 pesos diarios, incluido IVA, cargo aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Paz. Reserva ya en hertz.cl. En su constante compromiso por construir cultura de seguridad, la Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad te invitan al seminario Construcción Segura, Buenas Prácticas Internacionales, donde el experto Lawrence Waterman expondrá su experiencia en la construcción de la Villa Olímpica de Londres. Te esperamos el miércoles 9 de mayo a las 14:30 horas, Casa Piedra. Inscripciones sin costo en semanadelaconstrucción.cl. Cupos limitados. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. ¿Sabías que un cliente que llegó a AFP Habitat con un saldo de 10 millones de pesos, hoy después de 15 años, ha ganado hasta 3.800.000 pesos más que si hubiera estado en otra AFP? Por eso, elige AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y en el 2017. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... ¡Ay, amiga! Ya salí, voy en camino. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl, puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras, porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. La Cámara Chilena de la Construcción te invita al seminario Nuestro País, nuestro compromiso con el famoso economista y cientista político británico James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países? Este 9 de mayo a las 8:30 de la mañana, Casa Piedra. Inscripciones en semanadelaconstrucción.cl. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión.
Clínica Alemana obtuvo el primer lugar general en experiencia de servicio en el ranking Praxis Experience Index del año 2017, liderando tanto la valoración de la experiencia de atención como la preferencia en el sector salud. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Easer Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 23 60 71 75 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Escucharon la buena noticia, los que son Movistar nuevamente tienen más gigas en todos sus planes para compartirlo todo, solo queda disfrutarlos. Gracias Movistar, Movistar elige todo. En Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita: neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la tarde. En Américo Vespucio Norte 1155. Huechuraba a solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Sí, 8 de la mañana, 43 minutos. Dejen robarme 2 minutitos del programa por un tema que a mí me parece central y además muy simbólico de los tiempos, que es el fin de ETA. Quizás para mí más central porque yo viví en España en una época donde en estos 60 años ETA tuvo altos y bajos. Y me tocó casualmente vivir ahí en España en esos años de peak, donde entraban a la oficina, al despacho de un juez, le pegaban un balazo en la nuca y salían caminando. Era un terror espantoso donde efectivamente tú veías que era un tema de conversación diaria. En Madrid, no te digo, en el País Vasco, si se podía o no andar en el metro, si había que tener cuidado con tales o cuales cosas, es decir, donde era motivo de preocupación y de miedo. Yo venía de una sociedad como la chilena donde no vivíamos ese miedo. Nunca imaginamos que a tan poco andar sucediera lo que sucedió. Que pone punto primero que entrega las armas hace unos 6-7 años, que empieza a desarmarse, que hace un mes pide perdón a las víctimas directas y ahora ya anuncia su final. Esto viene a sumarse varios años después al final de otros grupos terroristas europeos, como el IRA, como la Brigada Rojas, en fin. Esto viene a marcar también el final o otro punto, otro capítulo del final o de caída del muro, quizás con retardo, la caída del muro de aquella caída del muro de los 90, del mundo bipolar posguerra, porque esto también obedece a esa lógica y a esa matriz de Guerra Fría. Y curioso porque calza con algo que todavía está muy en ciernes, muy en pañales, pero es el sueño de otro capítulo que está inconcluso de Guerra Fría, que es el de las Coreas, que no han podido cerrar una guerra del año 53 a la fecha, solamente hay un armisticio, pero no se ha podido cerrar una guerra de un país dividido en dos, y que a lo mejor en una de esas estamos en el principio del fin también de esa guerra y a lo mejor en la unión, es decir, es otro capítulo de Guerra Fría. ETA en 60 años aproximadamente, fíjate que 853 muertos, 79 secuestros, 12 de ellos con asesinatos, 6.389 heridos. Un país donde tú ibas con una patente de Madrid, ibas al País Vasco a trabajar. Si trabajabas, no es lo mismo, como vendedor viajero, tenías que estacionar tu auto en un subterráneo y seguir en taxi, porque no podías estacionar o andar en un auto con patente M de Madrid por el País Vasco, ni menos en los pueblos del País Vasco, porque corrías serios riesgos de que te pasara algo. Donde los propios jóvenes vascos decían que no se atrevían a hablar sobre ETA en un bar, tomándose una cerveza con compañeros de curso, porque no sabías quién era quién, no sabías quién pertenecía al grupo militar ETA. Claro. Y ¿sabes tú dónde parece ser que se produce el principio del fin, más allá de lo que ocurra contextualmente y con el mundo? Es cuando hay un consenso en España de tratar a ETA como la banda terrorista ETA. En el lenguaje se construye una oposición a lo inaceptable que es ETA. No era que la derecha o la izquierda lo trataran de distinta manera, los diarios conservadores o liberales. Sencillamente al terrorismo de ETA y a los crímenes de ETA se le trataba como la banda terrorista ETA. Y ahora que pide perdón, que entrega las armas y que anuncia su final, los medios siguen tratándolo como la banda terrorista ETA. No había dudas. Nosotros tenemos muchas veces, ahora es total y completamente distinto el contexto, total y completamente distinto la dimensión de lo que puede eventualmente ocurrir aquí para los que crean que lo que aquí ocurre es terrorismo. Hay algunos que no lo creen, por tanto, pero es importante bases mínimas de discusión en el lenguaje para poder avanzar. Allí pasó en España, donde no había acuerdo en nada,
frente a ETA se le trataba de terrorismo ETA porque mataba de una manera que generaba mucho terror. Súper interesante lo que pasó allí. Yo sencillamente recordarles o dejarles como para el fin de semana como recomendación en Netflix, y hace rato ya. El fin de ETA. Está El fin de ETA, que es un documental muy interesante, como a partir de 2 personas empieza a desencadenarse un proceso de paz que termina, o un proceso de disolución de un grupo que termina en la fecha de hoy, ayer. Y ahí hay un hito muy claro, que es el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco. Ese es el asesinato que genera la mayor marcha en Madrid y en el País Vasco por la paz, en contra de ETA. Un asesinato que no tenía ningún sentido, un asesinato terrible. Era un concejal popular en el País Vasco. En el País Vasco, el Partido Popular en el País Vasco, que no tiene, que ya se habla del sinsentido de ETA. Y además eso es más cercano, porque a mí personalmente me tocó, me acuerdo, cubrir esa marcha de las marchas de la paz que se produjeron en el País Vasco y en Madrid, y el asesinato del concejal Blanco, también cubrirlo. O sea, es una historia muy, muy reciente. El fin de ETA se llama el documental, está en Netflix y es del todo recomendable porque además toma una posición muy interesante, además trabaja muy bien toda la lógica de la tranquilidad de la campiña versus la locura de ETA. 8:48. No. ¿Tú querías hablar algo, no? Porque Sí, lo que pasa es que sé que lo hablaron con la Matilde y con Gonzalo. Pero me parece fuertísimo. ¿Cómo no vamos a mencionarlo? Trump. Trump es la mentira, lo que hablábamos anoche, Consuelo. Sí, ¿Cómo se le permite a Trump tan evidentemente mentir? Mira, a ver, tú sabes que el Washington Post tiene como un conteo de las mentiras de Donald Trump. Con las medias verdades, ¿ya? Sí, que siempre ocultan ya las va en mentiras. más de 3.000. Unas son más importantes, otras son menos, desde, no sé, que estaba feliz con su equipo de abogados y que no lo iba a cambiar, y 11 días después renuncian los abogados, despide a uno, entre Giuliani. Ya, pero desde ese nivel... Sí, puede ser tomado como un cambio de opinión incluso, pero hay otras que son mentiras. ¿Usted Podría sabía? ser. No sabía, y después sí sabía. Claro, el tema de las plata y básicamente, a ver, hay varios aspectos aquí. Tenemos esta mujer que asegura haber tenido un romance con el presidente Trump. Stormy Daniels. Stormy Daniels, y ese es su nombre artístico. Sí. Gran nombre artístico, por lo demás. Lo encuentro yo, para una actriz porno. Uno se imagina. La tormenta. Se imagina La Daniels. tormenta. Bueno, ella llega a un acuerdo con un abogado de Donald Trump por $130,000 para quedarse callada con esta historia, porque había sido un romance. Ella afirma, el presidente de Estados Unidos lo niega, cuando Melania había tenido hace poquitito a Barron, al hijo de ella, que debe tener unos 13 años, calculo yo. Bueno, y sucede que ella se da cuenta que en realidad, o el abogado de Stormy Daniels en su minuto se da cuenta que en realidad podría saltarse el acuerdo, ¿ya? Y hablar y por lo tanto vender su historia, ¿ya? Y porque no lo había firmado directamente con Donald Trump, empieza a encontrar como visos por donde se podía resquebrajar este acuerdo. Y el presidente Donald Trump no solo lo niega, sino que en un minuto en el avión, en el Air Force One, le contesta a los periodistas lo que tú dices, Matías, ¿verdad? Que él no sabía. ¿Sabía que le pagaron? No tenía idea. ¿Y sabe de dónde salieron los $30,000? No tengo idea, pregúntale a él. Además, él hace una pausa subiendo en el avión, da la impresión de que en el pasillo del avión él para. El presidente de Estados Unidos, si no quiere hablar, sigue de largo. Él para porque quiere hacer ese punto, quiere decir eso. Se da vuelta y enfrente a la prensa dice, yo no sabía. Entra Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, muy cercano durante la campaña, que fue sorpresivo que no lo hubiesen puesto en ningún cargo en el gabinete, de hecho, o en ningún cargo de primera línea en la administración de Donald Trump. Y entra ahora, un montón de tiempo después, a trabajar como abogado. ¿Ya? Sabemos que el presidente tiene 2 flancos abiertos. Por una parte, toda la investigación respecto de la famosa trama rusa, que es la que lleva el fiscal Mueller, y por otro lado, este flanco que se le abrió con la actriz porno y el asunto de Cohen, que tiene que ver, Cohen es el abogado que pagó, que tiene que ver con gastos de campaña, cómo se utilizaron los gastos de campaña. Entonces tienes el asunto de la trama rusa y el asunto de si cumplieron todo lo que corresponde informar en términos de gastos de campaña. Y aquí lo que sucede... Hubo
¿Boleta ideológicamente falsa o no? El problema es que parece que no hubo boletas, porque tú tienes que... Se prestó el servicio. Tú tienes que dejar anotado todos los gastos de campaña. Entonces la pregunta es si el gasto del señor Cohen era un gasto de campaña o no. ¿Ya? Y lo que porque además fueron a la oficina de Cohen y se llevaron todos los papeles. Entonces, Cohen llevaba años trabajando con Donald Trump y están revisando todos los documentos, los computadores, en fin. Si era un gasto de campaña, no está acreditado, o sea, no lo anotaron oportunamente. Lo que necesita Donald Trump es demostrar que no fue un gasto de campaña, ¿ya? Y para eso salió Giuliani con una estrategia, salió en entrevistas en el canal Fox, que sorprendió a Sean Hannity, que es uno de prácticamente un amigo del presidente Donald Trump, que quedó de una pieza ante la revelación que le hizo Giuliani. Después Giuliani salió a dar varias entrevistas más, donde dice que el presidente, desde que llegó a la Casa Blanca, le estaba pagando como en mensualidades, devolviéndole la plata, ¿ya? Pero que en realidad el presidente no sabía que tenía una deuda, que le tenía que pagar algo al abogado, pero que no sabía exactamente por qué. Digo, que no sabía exactamente cuál era el servicio que le estaba pagando. Exactamente. Imagínate la historia. Ya, eso básicamente permitiría afirmar, y eso lo hizo por Twitter Donald Trump ayer en la mañana, que no es un gasto de campaña, ¿ya? Por lo tanto, que no habría problema en que no se hubiese reportado oficialmente. Él podría argumentar que ha llegado a otro tipo, que esto es un gasto personal, porque ha llegado a otro tipo de acuerdos extrajudiciales en miles de otros temas, que esto es algo habitual entre gente famosa, entre el mundo del espectáculo, que uno firma acuerdos de confidencialidad para todo tipo de asuntos. Fíjate que el propio presidente Trump, ya estando en la presidencia, ha pagado dineros él tenía una universidad, ya que se llamaba la Universidad Trump, y había un montón de alumnos que lo estaban demandando, ya por fraude. Y él, estando ya en la Casa Blanca, se pagaron acuerdos para llegar a que esos juicios no avanzaran. Entonces el presidente Donald Trump dice, no, esto no es un gasto de campaña, se maneja esta ambigüedad, prefiere mentir a la prensa públicamente que meterse en un lío legal por no haber acreditado gastos de campaña, porque eso no solo tiene multa, te puede llevar eventualmente a la cárcel. Y para terminar, eso sí, el problema es que si le debía una plata al abogado Cohen, eso también lo debería haber acreditado el año pasado. Porque todas las deudas de los public officials, y en particular del presidente de Estados Unidos, tú tienes que una vez al año decir cuáles son todas las deudas que tú tienes. Y si él tenía una deuda con el abogado y no la había reportado, también es un problema. Es un problema menos grave, eso sí, que haber mentido. Eso te voy a preguntar, el costo que tiene la sociedad americana, más allá del legal, el costo ético que tiene este señor, ya ese tema no... Es que eso da lo mismo, sabes que hay una encuesta de NBC y de SurveyMonkey que dice que el 61% de los americanos dicen que el presidente dice la verdad solamente algunas veces, qué sé yo. Pero incluso entre los republicanos que cuestionan la honestidad del presidente Trump, la mayoría lo respaldan, lo bancan. O sea, ya es beneficio inventario. Este señor viene así como viene con ese peinado, viene con mentiras. Yo creo que además yo tengo una teoría, la decía más temprano. Yo tengo la teoría que Trump ahora está mintiendo. Que cuando dijo que no sabía, estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que hoy día le conviene mucho más decir que sabía, porque ¿quién es mentiroso? Da lo mismo, costundido. Pagar, en cambio, que le investiguen los fondos del financiamiento de la campaña y que le digan usted gastó plata que tenía otro destino en algo de este tipo, es más grave. Claro. Yo creo, y porque además se me olvidó el detalle que tú planteabas, Consuelo, de que él quiso hablar con los periodistas. No pasó de largo. Matías lo dijo, no pasó de largo. O sea, claramente él dijo, ahora sí, tengo la oportunidad de decir algo, yo no tenía idea de esta cuestión. Y efectivamente puede haber sido así, pero le dicen, ¿saben qué más? El costo es mejor quedar como mentiroso que se te pongan a investigar los gastos de campaña, porque la cosa puede complicarse mucho. Eso corre siempre para el análisis de una persona que tiene el poder de un presidente, cualquier país o autoridad, que tienen la posibilidad de escabullir a la prensa entrando por subterráneos, puertas traseras, o sencillamente que las guardias aparten al público. Cuando una autoridad usted la ve hablar, es porque esa autoridad quiere hablar, quiere hacer un punto político o un punto estratégico. En general, un presidente, un militar, un empresario, tiene las posibilidades de no hablar con la prensa. Es distinto a un ciudadano común y corriente que sale, o un fiscal que tiene que salir por una determinada puerta y tú lo esperas. Un presidente, si quiere hablar, es porque quiso hablar, es decir, hay una acción
premeditada, generalmente. En todo caso, si le estaba pagando al abogado en mensualidades desde el año pasado, es porque sabía que tenía la deuda, que se la tenía que pagar. Sí, y no habrá pensado que eran honorarios, que eran gastos. Mira, hicimos unos de cualquier cosa. Hicimos unos gastos y yo le creo la primera vez, no le creo ahora. Ya la señorita Storm le habrá pagado en cuotas también, ¿o no? ¿Cuál? ¿La prestación original o...? No sé. En general, oye, no vengan con eso que si no me saco mi pañuelo. De veras. ¿Qué cantidad que no va a haber premio Nobel porque renunciaron todas las mujeres de la comisión? Que Polanski fuera de la Academia de Artes y Ciencias, ¿para qué decir Bill Cosby? Ahora Charlie Rose, famosísimo periodista gringo, también acusado de acoso. Se viene esa bola de nieve. Sigue la bola de nieve, más bien. Sigue la bola de nieve, ya partió. Que estén muy bien. No, lugares notables este viernes 4, Club Hípico, ¿qué les parece? Muy lindo. Buenos días. José Smith Solar. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que estén bien. Chao.